12 activos poderosos que trabajan por ti. El sueño de muchos es poder obtener ingresos de la manera más cómoda, sin tener que gastar tiempo y con una inversión mínima. Existen algunas actividades para conseguir esas entradas de capital. Todas estas alternativas ya han sido probadas y demuestran que sí es posible generar dinero con ellas. Vamos a denominar activo a todo aquello que permite el ingreso de dinero y pasivo a todo lo que hace generar una salida de dinero. Un ejemplo: al poseer un vehículo y usarlo, este se convertirá en un pasivo, porque requiere invertirle dinero para que funcione. Gastos de combustible, repuestos, mantenimiento, neumáticos, etc. Y se denominará activo si se obtiene el vehículo para venderse, pero no para usarse. Es por eso que queremos compartir contigo 12 activos que te pueden servir para ganar dinero con el menor esfuerzo posible. Si te interesa, quédate hasta el final y dale like a este video. Ahora sí, comencemos con el video. Número 1. Iniciar un negocio de limpieza. Para muchos, la palabra negocio expresa sacrificio, entrega, dedicación y una serie de trámites para convertirlo en algo legal. Claramente la parte inicial sí llevará algo de trabajo, pero en donde pasa esto a convertirse en un activo. Simplemente a través de un portal web o simplemente por redes sociales, la empresa ofrecerá una serie de servicios. Mantenimiento para empresas, oficinas, hogares particulares, clínicas, hospitales. Se debe buscar personal que realice estas tareas. Luego, desde la comodidad de tu casa, puedes cotizar el servicio y simplemente se convertiría en un activo, porque el único trabajo que deberás realizar es enviar las personas que se encarguen de realizar todas estas labores. Número 2. Ofrecer o dictar cursos en línea. En la actualidad todo se puede aprender por internet, pero en muchos casos, cuando las clases son gratuitas, suele pasar que no se profundizan en ciertos temas necesarios para el aprendizaje. Al momento de querer obtener dividendos a través de internet, ¿qué mejor opción que crear un nicho, ofrecer un servicio y cobrar una tasa mínima, pero que al tener una buena cantidad de suscriptores, podrá generar ganancias bastante llamativas? Por ejemplo, un blog que hable sobre los principios de la contabilidad para personas que tengan una base cero. A partir de allí, se impartirá de forma gratuita algunos conceptos básicos. Se engancha e incentiva las ganas por aprender contabilidad. Luego de tener una base establecida, se comienzan a dictar talleres de una dificultad más avanzada, ofreciendo estos talleres a un precio módico, pero que al mantener un número considerable de participantes, hará la cifra muy interesante. Número 3. Nueva manera de pensar sobre los bienes raíces en alquiler. En muchas ocasiones se muestra como negocio de éxito el adquirir inmuebles para luego ser revendidos o alquilados. Tomando en consideración el costo que implica la adquisición de cualquier inmueble, no se puede decir que es algo viable para personas de recursos limitados. En este caso, la propuesta sería la siguiente. En zonas cercanas al sector donde vive, siempre aparecerán algunas infraestructuras en abandono, desuso o desocupadas. Allí es donde entraría la fase inicial. Se comenzaría por buscar los dueños del inmueble y se les plantearía la idea de acondicionar el inmueble para alquilar, obteniendo una ganancia. Siendo tú el que gestionará el trámite y los arreglos, el propietario encontraría un ingreso sin mover un dedo, y tú, por gestor e intermediario, obtendrás una comisión mes a mes con solo un esfuerzo inicial. Número 4. Comercializador de redes sociales. Se debe aclarar muy bien el concepto inicial. No sería comercializar a través de redes sociales, sino comercializar medios o cuentas que tú ya hayas hecho crecer, que obtengan una cantidad de seguidores numerosa a empresas o personas que quieran realizar comercio a través de estas redes. La idea sería crear páginas e ir introduciendo contenido, buscando la captación de personas y seguidores utilizando todos los medios existentes, para que el número se multiplique lo más rápido posible. Luego se vendería esta cuenta y de esta forma, monetizar sin invertir. Aunque este método ya se ha utilizado, no es lo más común que se ve, pero si se tiene la creatividad para conseguir que las personas se enganchen al contenido,
es una muy buena manera de ganarse la vida. Número 5. Préstamo de dinero o empeños. Cuando se trabaja con dinero siempre existe el riesgo de perder. En este caso, la opción de prestar dinero es extremadamente delicada, ya que existe la posibilidad de quedar en cifras rojas si no se trabaja con la gente indicada. El método es muy fácil, ya que solo se requiere una inversión inicial, que sería el dinero a prestar. Los ingresos los irá generando la tasa de comisión que se estipule entre el prestamista y el cliente. A mayor cantidad de préstamo, mayores las ganancias, e igualmente aumentará de acuerdo a la cantidad de clientes. Número 6. Nueva revolución del dropshipping. Toda empresa comercial requiere tener mercancía para poder vender mercancía. Utilizando este método innovador en línea, se puede ofrecer un producto o servicio sin tener un inventario del mismo, ya que a través del dropshipping se pueden realizar ofertas de productos de empresas establecidas, formadas y famosas. Trabajando como intermediario, tendrás la ventaja de captar al cliente y vender la mercancía. La empresa que comercializa es quien realiza el envío al cliente inicial, en este caso, para ti, que eres el intermediario. No corres con ningún gasto de envío, ni siquiera logras ver la mercancía en físico, ya que pasaría del proveedor al cliente inicial directamente. Es bastante utilizado este método, y se ha demostrado su valía. Claro está, si se trabaja de forma organizada y con bases bien estudiadas. Porque al momento de trabajar improvisando o arriesgando sin conocimiento de causa, el fracaso está prácticamente asegurado. Número 7. Subcontratar servicios. En este caso, sería captar necesidades de personas, para con ayuda de otros profesionales, pueda solucionar el problema, es decir, es trabajar como un gestor de emergencias o servicios para facilitar la cobertura de cualquier necesidad. Un ejemplo podría ser una empresa que necesita una campaña publicitaria. Tú ofreces el servicio que realiza campañas publicitarias. Al tomar el pedido y el contrato, buscarás diseñadores gráficos, escritores, guionistas, especialistas en informática y en contenido multimedia, o cualquier equipo que desarrolle este tipo de tarea. Plantea la solución requerida, presupuesta el trabajo y luego ofrece la solución con un margen de utilidad. De esta forma, gana solo dando la solución más no ejecutándola. Número 8. Alquiler o fijación de máquinas generadoras de dinero. Aquí se presenta una opción que requiere una inversión inicial para adquirir maquinarias que son creadas con fines de captación de dinero como las expendedoras, así como otras que con solo alquilarlas pueden rápidamente hacer que se recupere y multiplique la inversión. Si de máquinas expendedoras se habla, es un método constante y pasivo de obtener ingresos. Solo se deben colocar muy estratégicamente para ese fin. Con respecto a otras máquinas como aspiradoras industriales, máquinas de vacío, de impresiones grandes como plotters, cortadoras láser y otras por el estilo, se pueden alquilar a empresas de mantenimiento o de diseño gráfico que apenas estén iniciando para que realicen sus tareas hasta poder llegar a obtener sus propios insumos. Número 9. Realizar un nicho de trueques. Imaginar un sitio en internet en donde todas las personas a través de una pequeña inversión inicial puedan realizar cambios de sus productos, nuevos o usados, con otras personas es una idea innovadora, teniendo presente que lo que a algunos le falta, a otros les sobra. Se les pide una pequeña suscripción para que se pueda crear un grupo muy pulido, en donde se pueda realizar cualquier trueque de manera segura y sencilla. Número 10. Publicidad a través de las redes. Algunas redes sociales que emergieron en los últimos años permiten que se muestren bailes y pequeñas historias, haciendo que a mayor cantidad de visualizaciones, más oportunidades de ganar dinero exista. Los contenidos más llamativos del momento son los ideales para integrar de forma directa o indirecta algunas empresas o productos. De esta forma, promocionar y obtener beneficios o pagos por medio de las redes. Número 11. Realizar entregas de efectivo en el país de origen.
Este servicio siempre es más seguro y confiable si se realiza por medio de empresas encargadas de recibir y entregar remesas. Pero entre las situaciones de la economía, algunos entes cobran tasas altísimas y con ello frenando el envío de cantidades pequeñas. Al momento de tener contactos en diversos países, se puede crear una red bancaria y de plataformas con la finalidad de recibir y enviar dinero de un sitio a otro, empleando la mayor cantidad de medios y cobrando tasas bajas para que la ganancia sea por alta fluidez de operaciones. Número 12. Uso de impresoras 3D. Es simplemente ofrecer el servicio de reproducir en formato 3D cualquier figura o caricatura, diseñando, comercializando y enviando a los usuarios los productos terminados. Realmente requiere una inversión inicial al realizar la compra de la impresora, pero es rentable si se realizan diseños innovadores y creativos. Estos fueron los 12 activos que trabajarán por ti y te generarán dinero. Si consideras que te han sido útiles y te interesa alguno, dale like a este video y compártelo con tus amigos. Únete a nuestra familia suscribiéndote a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro próximo contenido. ¡Hasta la próxima, amigos!